Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en su programa dedicado a la salud de usted, por supuesto, que es Heraldo Salud, la voz de la salud. Y como siempre empezamos agradeciendo a la gente que hace posible este programa, a la gente que está del otro lado del cristal, a Obando, a Ethel, a Iván Lavín, en fin, a toda la gente que nos ayuda, a la doctora Carrillo, a toda la gente, a Jackie, por supuesto, en la producción de los videos, en la producción de las redes sociales, que usted, por supuesto, siempre le repito, puede ver estos fragmentos y todo el programa completo, transmitido y grabado en YouTube, por supuesto, y el resto de las redes sociales, ¿no? Hoy vamos a tener un invitado, ya lo tenemos aquí, pero decía un tema muy importante que tiene que ver con el órgano que tradicionalmente e históricamente ha sido considerado de los más importantes en el ser humano. Me refiero, por supuesto, al corazón. Un órgano rojo, un rojo rutilante, que prácticamente le da vida, que late, que palpita segundo a segundo dentro de nuestro cuerpo, y que su color y la sangre que emite es de ese color justamente. Es un rojo muy vivo, un rojo cuando uno alcanza a verlo así en vivo, cuando las cirugías cardíacas, por ejemplo, es la forma en que late el corazón, es espectacular, diría yo, ¿no? De ahí que nuestros ancestros aztecas lo consideraban el órgano clave para ofrecerlo a los dioses, por supuesto desde el punto de vista místico, con sus creencias muy particulares, con sus creencias cosmológicas, pero muy típicas para ellos, de ofrecer el corazón como un órgano clave hacia los dioses, con todo lo que ello simbolizaba. Hoy vamos a hablar justamente de eso, pero desde el punto de vista médico actual. Y para eso tenemos un gran invitado, un cardiólogo, que justamente se dedican a eso, que es el doctor Guillermo Ficker Lacayo. Guillermo, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Oye, Memo, fíjate que me llamó la atención porque el doctor Guillermo nos conocemos desde hace mucho tiempo, por supuesto, tanto en la facultad de medicina como en los hospitales. Tu padre es cardiólogo. También es cardiólogo, sí, de aquí. Así es, tiene... Desde los 80 está ejerciendo como cardiólogo, así es. ¿Verdad? Así es. ¿Y tu mamá? Mi mamá es dermatóloga, así es. Y luego, ¿por qué no te fuiste por la dermatología? ¿Qué pasó ahí? Me lo sigo preguntando todavía. Sí, me gusta sufrir. ¿Te gusta sufrir? Es tan bonita que es la dermatología. Un saludo, por supuesto, a la doctora Lacayo, dermatóloga muy reconocida de nuestra región. Y por supuesto también a tu papá. Yo lo recuerdo... mis recuerdos con él, te decía, antes de entrar aquí al micrófono, en el sentido de atleta, corredor, pero sobre todo raquetista, frontenista, ¿verdad? Encantado de frontón, así es. Esas asoleadas ahí que nos damos en estas canchas que están aquí en nuestra ciudad. Y bien aguerrido, ¿eh? Sí, tenía claro su carácter, férreo, enojón, pero pues eso es la jugada, ¿no? Eso se trata. A veces los médicos vamos a practicar un deporte prácticamente para eso, justamente para aventar el estrés de nuestra práctica diaria, ¿no? Y cualquier deporte es bueno y el frontenis es uno de ellos. Así es. ¿Tú practicas algún deporte? Jugaba tenis, como le platicaba hace rato. Ahorita trato de hacer un poquito de ejercicio aeróbico, anaeróbico, pero ningún deporte como tal. Ok. Sí. Oye, Doc, platicábamos hace un momento que hay este asunto del corazón y de las enfermedades cardíacas, en particular lo que nos reúne hoy en día, que es el infarto. Es una enfermedad, digamos, con cierta disonancia, porque a veces los pacientes en común que tú y yo conocemos, los hemos escuchado decir, ay, yo quisiera morirme de un infarto, porque es una muerte bonita, es una muerte rápida, fulminante, pero no suele ser así. Yes. Sí, el problema con esa idea que muy bien dice, uno cree que es un infarto, que te mueres, y la realidad es de que no. Muchos pacientes viven, pero con una incapacidad muy importante, de no poder caminar, de no poder hacer sus actividades diarias, y sí, es una carga no solamente para el paciente, sino para la familia del paciente. ¿Tú nos puedes describir el cuadro clínico de un infarto? Sí, claro. Porque yo lo hemos visto, por supuesto, pero
pienso en esos pacientes que están como ahorita. Nosotros podemos estar ahorita platicando con usted a través de estos micrófonos y súbitamente empezar a cursar con un infarto. Sí, los síntomas, digamos, clásicos, que casualmente solamente se presentan en el 40-50% de los pacientes, es dolor en el pecho. El dolor en el pecho es un tipo opresivo, siente uno una opresión en el pecho, algo pesado en el pecho. De ahí se puede ir al cuello, a los brazos, a veces se acompaña de falta de aire, se acompaña de sudoración, pero muchas de las veces, sobre todo en pacientes más grandes o en pacientes diabéticos, esta presentación no es así. Puede presentar solamente como mareo, pérdida del conocimiento o solamente un dolor muy inespecífico. Entonces, todos los pacientes que tienen factores de riesgo, o sea, que son diabéticos, que tienen presión alta o que fuman, siempre tienen que estar muy atentos de tener sobre todo el dolor en el pecho, aunque ellos crean que es una gastritis, porque muchas veces llegan pensando eso, se toman una ranitidina y es suficiente. Siempre tratar de pensar en esta enfermedad, porque esta enfermedad depende del tiempo. Si uno llega muy tarde, ya no se va a poder hacer gran cosa por el paciente. Estamos platicando con el doctor Guillermo Ficker, cardiólogo de nuestra región, y pienso yo en esos pacientes que, miren, alguna vez vimos a algún paciente en terapia intensiva, prácticamente le íbamos a dar de alta, Memo, al paciente. Ya estábamos platicando nosotros con los familiares afuera de la terapia intensiva, que quiero decirle, hablo de terapia intensiva porque a veces nosotros, sobre todo en las terapias privadas y en algunas terapias institucionales, usamos las camas como coronarias y de terapia intensiva, ¿no? Sí. Es decir, no, están combinadas, están mezcladas, ¿no? Ya después, que ahorita vamos a platicar cómo nació la unidad coronaria, pero en su momento se combinan, es decir, un paciente de coronaria puede estar en terapia intensiva y viceversa, ¿no? Entonces, estos pacientes a veces nosotros los damos de alta. Yo no creo que haya sido el único médico que haya tenido esa experiencia, en donde el paciente estamos a punto de darlo de alta a esta hora, 8 o 9 de la mañana. El paciente está almorzando, cursa con un infarto semanas previas, y resulta que durante el almuerzo se reinfarta el paciente y prácticamente en frente de su familiar, de su esposa, de sus hijos, se reinfarta y fallece ahí el paciente. Suele pasar. Es relativamente seguido, sí, y lo malo es de que el corazón en particular se va enfermando poco a poco, no es una enfermedad que avise, sino la base del infarto se llama aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias se llenan de grasa y posteriormente, después de muchos años, empieza a pegársele coágulos, que en ese momento empieza a dar síntomas, pero la enfermedad ya tiene años gestándose. Entonces sí, es relativamente común y sobre todo en las mañanas se liberan ciertas sustancias que pudiera hacer que aumenten la posibilidad de los infartos en la mañana, pero sí, así se presentan los infartos, no avisan, no tienen síntomas previos, casi siempre son de manera súbita. Ese dolor es terrible, ¿no? Sí. Cuando te toca presenciarlo de alguna manera, ese dolor, ese tono de color de piel prácticamente se decolora, ¿no? Es decir, una palidez extrema, casi llegan a transparentarse y el sudor frío, profuso, muy intenso que llena las sábanas, la almohada del paciente o de donde esté sentado, es clásico de un infarto con el dolor en el pecho, por supuesto. Y ahí quedarían pocas dudas de que el paciente está cursando con un infarto, ¿no? Sí, de hecho, los pacientes lo describen como sentirse que se van a morir, la sensación de muerte. ¿Muchos pacientes se mueren ahí? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Cómo qué porcentaje estamos hablando? De muertes, a lo mejor, afortunadamente no son muchos, pero alrededor del 20%. O sea, que un primer infarto, sí, O sea, si yo ahorita me estoy infartando, tengo el 20% de posibilidades de no llegar al hospital. Exactamente. De morirme aquí. Así es, más o menos, exactamente. Y lo malo es de que muchas de las veces se retrasa el diagnóstico. Hay un estudio relativamente, hace unos años, el Renacica, donde el problema, sobre todo en México, era de retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Porque los pacientes o no llegan, o lo confunden con alguna gastritis, o no quieren al hospital, y llegan ya cuando es demasiado tarde. Sí. Fíjate lo que antes yo pensaba, y creo que es la imagen general, de que nada más los gorditos se infartaban.
Y resulta que no, a veces uno pensaba, si estás flaco y si estás delgado, como que eso no te vas a infartar, te vas a morir de otra cosa, pero no de un infarto. No es una garantía. Sí, no, claro. De hecho, hay una lista se llaman factores de riesgo cardiovascular. O sea, las situaciones que si nosotros las tenemos, aumenta la posibilidad de tener un infarto. ¿Como cuáles? Uno, la edad. Obviamente, entre más grandes somos, más riesgo tenemos. Otra es cuestiones genéticas. Algunos pacientes, por ejemplo, tienen alteraciones del colesterol familiar. Esos también, independientemente de la edad, independientemente de la composición física, pueden dar problemas. Otro factor es los hombres. Los hombres nos pasa más esto que las mujeres hasta cierta edad. Y otros factores como diabetes, presión alta, fumar, no hacer ejercicio. Entonces, entre más se van conjuntando estos factores de riesgo, más probabilidad hay de tener un infarto. Entonces, no necesariamente gordito solamente, ¿verdad? ¿Tú crees que llegue el punto en que el infarto deje de ocupar los primeros lugares en muerte en el mundo? Difícilmente, doctor, porque fíjese que hay una epidemia de obesidad, como usted lo platicó, en todo el mundo. Sí, tanto cada vez somos más sedentarios, cada vez comemos peor, cada vez los alimentos son de menor calidad y esto va aumentando estos factores de riesgo que acabamos de hablar. Entonces, se está haciendo un esfuerzo mundial para tratar de disminuir esto y en algunos países, a lo mejor Estados Unidos, se ha logrado disminuir los porcentajes, pero son países muy pocos, los que han logrado disminuir eso, pero no lo suficiente como para quitarlo entre los primeros lugares de muerte. Pues es desalentador, digamos, lo que nos estás diciendo, que bajar o desplazar al infarto y a las enfermedades cardíacas o cardiovasculares como las principales de muerte en el mundo y en México, pues no parece viable, pues no hay muchas cosas que tendríamos que modificar, que tiene que ver con la alimentación, con pobreza, con atención médica y por supuesto, hablando de atención médica, ¿cómo vamos en ese sentido? Es decir, si yo me infarto o la gente que nos está escuchando, porque pues evidentemente esto va a pasar y va a seguir pasando, si tengo la fortuna de llegar a tiempo, de que sospechen de que estoy cursando con un infarto con la sintomatología que tú dijiste, si llego al sector salubridad, ¿me pueden atender de un infarto? Sí, fíjese, hay una iniciativa que empezó más o menos a principios de los 2000, llevada por una compañía que hace estos stents, estas mallitas que tratan los infartos, que se llamaba Stent para la Vida, empezó en Europa, en donde se empezaron a formar hospitales que recibían pacientes con un infarto, pero con una logística mucho más rápido que antes. Se empezaron a activar sistemas de comunicación, transportes, por ejemplo, en helicóptero, en ambulancias de alta especialidad. Entonces, esa iniciativa que se llama Stent para la Vida tuvo mucho impacto en la disminución de las muertes por infarto. Entonces, eso se empezó a adoptar en otros países y aquí en México, específicamente en el Seguro Social, se le renombró como Código Infarto. Hace aproximadamente unos 6 años empezaron a localizarse hospitales que tuvieran la capacidad para hacer estudios de cateterismo, de hemodinamia, y esos ser los centros que captan estos pacientes. Y esto ha aumentado mucho el tratamiento oportuno del infarto. Entonces, eso en México está empezando a crecer. Se está empezando a meter otros hospitales del sector salud, como ISSSTE, Salubridad, como dice, pero apenas se está empezando, ¿va? Pero la idea es ir para allá. El gobierno federal ha tenido esta idea desde hace varios, por lo menos el sexenio pasado, de aumentar esta atención a los pacientes de manera rápida. Nosotros tenemos la manera de comunicarnos, de platicar ahorita por WhatsApp, atendiendo varios pacientes de otros estados, precisamente para agilizar el tratamiento de estos infartos. Definitivamente el tratamiento de un infarto es dentro de una sala de urgencias o dentro de un hospital. Así es. No hay manera de tratar un infarto en consultorio, no, eso no procede. Se tiene que manejar en urgencias o en una unidad coronaria o en terapia intensiva. Así es. ¿Nos puedes platicar más o menos cuál es el peregrinar médico de un paciente que está cursando un infarto cuando llega a urgencias, por ejemplo, de una unidad del Seguro Social? Sí, bueno, como está zonificado el Seguro Social, uno tiene primero que llegar a los hospitales de zona. De ahí, una vez que llega el paciente a ese hospital, se activa el famoso que les platico, código infarto.
Entonces, ahí en el Hospital General de Zona nos hablan, nos comunican a este WhatsApp del Seguro Social, y de ahí nosotros buscamos si hay camas, nosotros vemos si hay lugar en las salas de hemodinamia donde se hacen los cateterismos, y les damos respuesta positiva o negativa al paciente. Sí, nosotros les hablamos, entonces una vez que los médicos del Hospital General de Zona platicaron con el paciente y la necesidad de hacer este estudio, entonces se activa las ambulancias de cada hospital. En el mejor de los casos, dependiendo del lugar donde esté, a lo mejor en 30, 40 minutos ya puede estar en el hospital de alta especialidad para hacerles el cateterismo. En otras circunstancias, en ciudades más lejanas, como no hay hospitales en todos lados, se tarda, puede llegar hasta 3 o 4 horas. Pero como usted bien dijo, aquí lo importante es el tiempo. Entre más tiempo nos tardemos, peor es el pronóstico para el paciente. Precisamente por eso se empezó a hacer esto lo más rápido, mejorar la logística. Yo dividiría el tratamiento del infarto en tratamiento conservador, digamos, para algunos pacientes, en donde se les dan algunas sustancias que dilatan las arterias coronarias, quitan el dolor, por supuesto, y otras cosas. En los famosos destapadores de arterias, la famosa trombolisis. Después la colocación de los resortitos, de los stents, y eventualmente una cirugía. ¿Siguen siendo válidos estos? Sí, bueno, básicamente son 2 tratamientos. Es el abrir la arteria. Sí, hay 2 métodos de abrir la arteria, como usted ya lo platicó. Uno que es el trombolítico, es un medicamento que trata de disolver el coágulo que tapó la arteria. Y 2 es la angioplastía, tratar de abrir las arterias con unas mallitas. Lo ideal, el ideal es tratar de abrirlo mecánicamente, o sea, con los stents. Cuando estamos lejos de un hospital que se puede hacer este procedimiento, se inicia la trombolisis, se trata de trombolizar y luego se pasa a un hospital donde tenga hemodinamia para que nos dé un poco más de tiempo. Cuando los pacientes pasan una ventana de tiempo, específicamente más de 24 horas, hacer cualquiera de los dos, o la trombolisis o la angioplastía, los stents, ya no tiene tanto beneficio y nos pasamos al sitio de más riesgo. Entonces ahí es el tratamiento conservador con otras pastillas para tratar de disminuir el riesgo que ya ocasiona el infarto. Y ya posteriormente se harán algunos estudios para ver si el sitio que se infartó todavía se puede mejorar. Pero si no, pues bueno, solamente sería con pastillas. ¿Cuántas áreas de hemodinamia? Porque pues, estás hablando de que un grupo de pacientes los podemos tratar con la famosa trombolisis o que se destapan las arterias, que son medicamentos que generalmente los podemos tener al acceso, digamos, a la mano en las áreas de urgencias. Pero hablar de hemodinamia no cualquier hospital tiene una sala de hemodinamia. Así es, desafortunadamente son lugares que son caros, tanto el mantenimiento de estas salas de hemodinamia, el comprar los aparatos de hemodinamia, pero creo que lo más importante es el mantenimiento de la sala de hemodinamia. Todos estos insumos que se necesitan para abrir las arterias del corazón son caros desafortunadamente, y no todos los hospitales lo tienen. Sí, entonces sí, efectivamente no está al acceso de todos los hospitales, pero se está tratando de hacer ese esfuerzo para acercar lo más que se pueda a estos hospitales grandes que tienen. Aquí en Torreón, ¿qué hospitales están con sala de hemodinamia? Los públicos son básicamente el Seguro Social, la 71. Hay hospitales privados como el Sanatorio Español, el Hospital Ángeles, el Hospital Andalucía, el Hospital La Amistad y en el San José de Gómez, que son las últimas, son salas privadas que tienen salas de hemodinamia. Esa es la parte tecnológica, pero la parte humana también cuenta. Claro, por supuesto. No basta con tener la parte de la sala de hemodinamia, sino hay que tener el médico. Claro. ¿Qué médicos se requieren para eso? Sí, básicamente se requieren 2 cardiólogos intervencionistas, uno como primer operador y otro como ayudante. Esto es muy importante porque son momentos de mucha tensión y muchas de las veces necesitas un apoyo de alguien más que sepa que estar viendo las arterias del corazón para que vaya dando tips y nos vaya ayudando en cualquier complicación. Un tercer médico idealmente será un anestesiólogo, porque estos, como son procedimientos de alto riesgo, pueden necesitar intubación o alguna disminución del dolor, porque como usted ya bien lo platicó, son dolores muy intensos y nos ayuda a que el paciente esté lo más relajado posible durante el procedimiento. Aparte de eso, se necesita 1 o 2 técnicos radiólogos que nos ayudan a mover la sala de hemodinamia, a grabar los estudios, y 2 o 3 enfermeras, tanto adentro como fuera de la sala de hemodinamia. Entonces, todo un equipo nada más para ese procedimiento. Entonces, sí, necesita aparte material humano. Y aparte, enfermeras
afuera de la sala de hemodinamia, en las salas de recuperación, porque no es una recuperación normal como cualquier cirugía, sino necesita que gente conozca cómo atender rápidamente las urgencias, cuándo hablarle o no al médico. Hablaste tú de personal, hablamos de la sala de hemodinamia que es cara y que no todas las salas de hemodinamias tienen diferente calidad. Sí, claro. Hay diferentes, pues como toda la tecnología va avanzando día a día y entre más, ahorita lo que más cambia son la calidad de imagen. Eso es lo que cada vez va mejorando mucho y se van agregando otras tecnologías. Por ejemplo, hay unas ciertas salas de hemodinamia que tienen la manera de integrar estudios como angiotomografías coronarias o ultrasonidos de tercera dimensión. Eso, digamos, son las que más tienen esta tecnología. Otras, hay salas híbridas donde se puede hacer tanto angioplastías y cateterismos como cirugías de corazón abierto en el mismo lugar. Y todas estas salas de hemodinamia tienen como objetivo abrir la arteria coronaria, es decir, donde se tapó esa arteria del corazón y que provocó el infarto y toda la sintomatología. La idea es abrir y permitir la recanalización, el flujo sanguíneo, la oxigenación hacia el resto del corazón. Y eso es muy, muy importante ese punto, porque muchos de los pacientes, arriba del 80-90%, cuando llegan con un infarto, no solamente tienen una arteria del corazón tapada, tienen varias arterias del corazón tapadas. Entonces nosotros solamente abrimos la que es responsable del infarto, pero ya tenemos localizadas las otras arterias para intentar o abrirlas en un tiempo posterior o darles medicamento intensivo, pastillas para tratar de disminuir que se tapen agudamente como se tapó la arteria. ¿Es caro infartarse, doc? Sí. Sí, si uno quiere hacerlo esto en privado, sí, es muy costoso. Más o menos el precio es, a lo mejor no tengo los datos de los números, pero sí es muy, muy importante el precio, sobre todo en privado, ¿va? Seguro de gastos médicos a lo mejor no hay tanta bronca, pero pagarlo de la bolsa sí es muy costoso. Claro. ¿Y cómo andamos en el seguro? Por supuesto, hablando al público, tú acabas de decir que el Seguro Social, específicamente la 31, es la única que tiene una buena sala de hemodinamia. ¿Están cubiertos todos los turnos? Están cubiertos todos los turnos, exactamente. Precisamente por esta presentación muy irregular del infarto, que puede ser a cualquier hora, tenemos todos los turnos, o sea, los turnos del matutino, el vespertino, el nocturno y los fines de semana. Entonces, están cubiertos todos los turnos para tratar de que en cualquier momento que llegue un infarto, ya sea a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde o en la madrugada, siempre se puede atender al... Ahí es donde se activa el código infarto. Así es. Y tienen toda una estructura prácticamente ya bien aceitada para que el paciente no se tope con cosas administrativas, ¿no? Así es, sí, y de hecho eso se ha mejorado bastante en los últimos 4 o 5 años en la velocidad en la que llegan que se brinquen todas estas cosas burocráticas que normalmente se conocen en las instituciones públicas. La realidad es de que sí se ha hecho un esfuerzo muy importante para tratar de disminuir y darle rapidez a los códigos de infartos y no se detengan en las cosas de papelería, ¿verdad?, que siempre piden en las instituciones. ¿Qué cambio le dirías tú para que mejore esta situación hacia la atención del paciente infartado? Más salas de hemodinamia, más conocimientos con nuestros compañeros de conocimiento de la rapidez de los infartos. Por ejemplo, lo ideal sería que todas las ciudades grandes relativamente grandes tuvieran una sala de hemodinamia o por lo menos la manera de llegar rápido a una sala de hemodinamia. Y el conocimiento de nuestros compañeros médicos que luego traten de buscar la ayuda de un cardiólogo o un internista en casos de pacientes con dolores torácicos o síntomas que pudieran ser un infarto. Eso es lo primero, la educación y que obviamente más salas de hemodinamia. Más salas de hemodinamia, sí. Eso es hablar también de más camas. Más camas, claro, por supuesto, exactamente. Porque ahorita platicamos fuera del aire que uno de los problemas que a veces es que faltan camas en todos los hospitales, Seguro, ISSSTE, en todos, que no tenemos lugar para tanto paciente, porque la verdad es de que los síndromes coronarios agudos, la cardiopatía isquémica y los infartos siguen siendo la primera causa de muerte y hay muchísimos pacientes que se quedan sin la atención precisamente porque no hay estas camas en todos los hospitales públicos que deberían de haber para la población que tenemos. Hay dos causas, digamos, extraoficiales de muerte. Una es cuando no hay camas. Imagínate estar cursando con un infarto, saber que estás infartado y que te digan que no tienen cama para ti.
híjole, pues te vuelves a infartar ahí mismo, ¿no? Ah. Y la otra, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Cuando te dan la cuenta de lo que cuesta, ¿no? Te vuelves a infartar, ¿no? De lo que sale un infarto. Así es. La enfermedad, dices, voy a vender casa, voy a vender camionetas. Así es. Y a hipotecar y a pedir prestado, porque realmente sale caro en la atención de un infarto. Mucho de esa atención costosa, digamos, tiene que ver con los famosos stent y la sala de hemodinamia. Sí, digamos sí. En privado. Así es, sí. Lo más costoso sí son el material el material sobre todo. El material sí es bastante oneroso, los honorarios de estos stents, porque no solamente son los stents, son guías, son catéteres, son sustancias, por ejemplo, el medio de contraste que se utiliza para ver las arterias. Sí, entonces sí, el material es bastante caro. De ahí que supongo yo que las medidas preventivas para no infartarse tengan una función importante, ¿no? Tanto para no gastar el dinero como para no jugar con la vida de los pacientes y que ese paciente tiene alta mortalidad de infarto. Sí, claro, por supuesto, sí. Sobre todo si se presentan más allá de las 12, 24 horas. Pero lo que acabo de decir es básicamente lo que se tiene que hacer. Hace algunos años, muchos médicos en todo el mundo, específicamente un doctor famoso, el doctor Valentín Fuster, ha tratado de ponernos a la luz de que el problema de los infartos, de los problemas cardiovasculares, empiezan en la niñez. Nuestros niños se alimentan mal en todo el mundo prácticamente. Entonces, si modificamos esto, sí, vamos a disminuir los infartos. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor Guillermo Ficker, médico cardiólogo de nuestra región. Un saludo para todos los cardiólogos, por supuesto, a toda la gente, a toda la raza de terapia intensiva y de las unidades coronarias que conocemos, a todos los cardiólogos, tantas cosas que hemos vivido juntos, tanto estrés a veces con ese asunto de las camas. Es bien importante, ¿no? Porque cuando nos dicen no tenemos cama, pues estamos hablando también de que el médico tiene que atender a un paciente en un área no adecuada. Vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar con el doctor Ficker de infarto. Programa Heraldo Salud, la voz de la salud en nuestra región. Por supuesto, gracias por acompañarnos y gracias por estar siempre presente en las redes sociales. Estamos platicando de casi nada de los infartos, ¿no? Ahorita platicarlo es fácil. Vivirlo es un tormento, es una tortura, porque ahí nos va la vida, es verdad. Vivir como familiar, como paciente, un infarto, y como médico también, porque nos estresamos, por supuesto, ¿no? Porque sabemos que los infartos son impredecibles. Podemos tener un paciente muy estable ahorita y dentro de 45 o menos minutos, el paciente se nos convierte en un caos, se nos convierte en falla cardíaca, en falla renal, el paciente convulsiona, el paciente deja de orinar, tenemos que usar drogas muy potentes, en fin. De un paciente que estaba cursando con un infarto aparentemente tranquilo, entre comillas, ¿no? Las cosas se pueden transformar y pueden cursar de diferente manera. Platicaba yo con el doctor Guillermo Ficker, cardiólogo que nos acompaña aquí, que a veces tenemos un doble juego en el sentido de su labor que ustedes hacen como cardiólogos y como intervencionistas en esta función de destapar las arterias coronarias con una sala de hemodinamia, por supuesto, con el famoso cateterismo y la colocación de los resortes o los stent. Entonces, pues esto, ¿qué lleva? ¿Cuánto tiempo lleva este tratamiento? Claro. Sí, bueno, una vez estando en la sala de hemodinamia, lo primero que se hace es se punciona o se pica una arteria, ¿sí? Que pueden ser varias, pero básicamente entramos por una arteria de la mano que se llama arteria radial. Cuando no es posible, entramos por una arteria de la pierna o la arteria femoral. De ahí se sube un catéter, que es como un popote, imagínense, un popote más o menos de 100 centímetros. Ahí se agarran, se canulan, se enganchan las arterias del corazón y se les inyecta un medio de contraste, que es una pintura que nos sirve para ver las arterias en una sala de rayos X, que es la sala de hemodinamia. Y ahí analizamos las arterias y vemos cuáles están tapadas, la característica de la arteria y cuántos stents o cuántos materiales vamos a utilizar para esto. Normalmente eso se hace bajo un medicamento para disminuir la coagulación, que se llama heparina, que nos ayuda a disminuir la cantidad de coágulos que tiene. Posterior a eso, que ya se localiza la arteria responsable del infarto, entonces se pasa una guía, que es como una cuerdita, ¿sí? Como bien delgadita, atravesamos la arteria que está tapada y después se pone un globito, un balón para abrir la arteria
y ya una vez que esté abierta se coloca el stent para tratar de disminuir la posibilidad de que esto se vuelva a tapar o a ocluir. Algunos pacientes presumen sus stent. No, doctor, yo traigo 10 stent, me pusieron 10, o sea, esto no es tan válido, digamos, ¿no? O sea, la colocación, el colocar muchos stent no siempre es lo mejor. Así es. Sí, a veces tenemos que entender que la enfermedad que tapa los stents, las arterias duras, la aterosclerosis que platicamos hace rato, es una enfermedad que no se cura, independientemente de que se abran con stents o se haga cirugía de corazón. Entre más stents tenemos, más longitud de stent tenemos, mayor la posibilidad que se vuelvan a tapar. Entonces esos stents hay que cuidarlos como si fueran oro. Cuando digo cuidarlos es pues tener los cuidados necesarios para que no se vuelvan a tapar. O sea, bajar de peso, dejar de fumar, hacer dieta, hacer ejercicio, tomar los medicamentos que se indican, porque si no, lo que va a suceder es esas stents se van a volver a tapar de manera casi segura. Pero los pacientes presumen de esta colocación de stent y a veces es tan efectivo desde el punto de vista médico e institucional en el tratamiento del infarto y en la reperfusión de esa sangre, de esa arteria que estaba tapada, que el paciente, digamos, ingresa hoy sábado por la mañana y la semana que entra ya está en casa, ya prácticamente como el miércoles, el jueves ya anda por en casa, ya lo damos de alta de la unidad coronaria o terapia intensiva alrededor del lunes o martes, sin complicaciones, y otros 2 días en piso y pues ya estará el jueves más o menos en su casa, presumiendo de que se infartó y de que está vivito y coleando. Y lo presumen, se jactan de eso y están jactándose con un cigarro en la mano y con una michelada en la otra, ¿verdad? Entonces eso a veces como que contrasta, ¿no? Que dices, oye, lo que te pasó, te pudiste haber muerto, ¿no? Si no llegas a tiempo y tuviste la fortuna de llegar, de que te atendieran de una sala de hemodinamia con seguro social o sin seguro social, con gastos médicos o no gastos médicos, pero tuviste esa fortuna, como que vuelves a lanzar la moneda al aire en ese sentido de decir, bueno, me puedo volver a infartar y si la cosa está así tan fácil, pues ¿por qué no intentar infartarme otra vez? Claro, sí, de eso a veces nosotros los médicos, bueno, también los pacientes, necesitamos de enfrentar al paciente con esta realidad que usted platica, doctor. Esta enfermedad es muy peligrosa y el riesgo no se quita nunca. Desafortunadamente a veces como que pareciera que somos como plomeros o tuberos, de que ya está abierta la arteria, ya se acabó el problema. Cuando no, cuando el problema apenas empieza, ¿sí? Porque tenemos que nosotros como médicos tratar las repercusiones del infarto, cómo va a quedar dañado ese corazón. Pero si aparte de eso no hacemos lo que teníamos que hacer para cuidar ese stent, pues los problemas se duplican, se triplican. Entonces es muy importante que nosotros los médicos transmitamos a los pacientes el peligro que tienen de a partir del infarto y posterior al infarto. Porque como bien platica, esa es la mayoría de los pacientes eso creen, ya me curaron, ya me abrieron, vámonos a seguir. Exactamente. ¿Qué posibilidades tienes de que después de que te infartes te vuelvas a reinfartar? Depende más o menos de los factores de riesgo, pero definitivamente alguien que ya se infartó tiene más posibilidad de volverse a infartar que alguien que nunca se ha infartado. 2 o 3 veces más incluso, de un nuevo infarto. ¿Sí? Porque el problema es de que la enfermedad no es nada más esa arteria que se tapó, sino es una enfermedad prácticamente en todo el cuerpo. El cuerpo está, digamos, inflamado por varios factores de riesgo que nos pone en riesgo de tener otra arteria, no nada más del corazón, sino de cualquier otra parte de nuestro cuerpo se tape. Para ti, en lo particular, ¿cuál sería el factor de riesgo más importante? Digamos, si ponemos obesidad, hipertensión, o sea, presión alta, colesterol, tabaquismo, sedentarismo, digo, jugando un poquito en ese sentido, ¿qué pondrías en primer lugar que dirías, sabes qué? Si yo tuviera que evitar un infarto, lo primero que me quitaría o controlaría sería esto? Voy a hacer un poquito de trampa. Yo pondría 1A y 1B, ¿sí? 2 enfermedades que están muy relacionadas, que es la diabetes mellitus y la obesidad. Y esas 2 enfermedades que van muy de la mano, sí, son los principales factores de riesgo. A lo mejor como en los un poquito más abajo, muy poquito, pero casi igual, hipertensión arterial, fumar. Sí, serían, digamos, los top 4 que yo pondría como los factores de riesgo principales.
Fíjate, yo en lo particular pondría en primer lugar el tabaquismo. Tenemos tanto, digo, cada quien tiene su apreciación y es válida, por supuesto, ¿no? Y por supuesto todos tienen que ver, se interrelacionan. Es difícil que un paciente tenga solamente un factor, ¿no? Pero esos fumadores empedernidos, flaquitos justamente, ¿no? De que se les quita el apetito de tanto fumar por la nicotina y que no piensan en comer, sino solamente en fumar, que se avientan, ¿qué será? 1 o 2 cajetillas diarias, que estamos hablando de 60 cigarros diarios. Ay, caray, y a veces andan como si nada, ¿eh? O sea, no se han infartado, pues. Claro. Y de hecho, fíjese, eso es muy importante. El tabaquismo como que acelera acelera esta enfermedad de aterosclerosis. Cuando normalmente, el promedio a lo mejor de edad, hace 20, 30 años, a los 60, 70 años, no era un infarto, el tabaquismo ha ayudado, junto con los otros factores de riesgo como obesidad y diabetes, a que se aparezcan más temprano los infartos. Ahorita recientemente tengo un paciente que está internado, tiene 48 años, precisamente fumador, sin otro factor de riesgo, ¿verdad? Entonces sí, el cigarro también juega un papel muy importante, no nada más como el factor de riesgo para el pulmón, que normalmente se conoce con el cáncer de pulmón, pero es un acelerador, vamos a llamarlo así, de la aterosclerosis, o sea, del daño en las arterias de todo el cuerpo. ¿El paciente infartado más joven que hayas visto? 38, 37 años. Sí, era fumador, sí era obeso y diabético, pero sí 38 más o menos, 39 años. Pues prácticamente estaba entero, ¿no? Exactamente. Sí. Y afortunadamente vivió, pero desafortunadamente el corazón quedó dañado y ya nunca va a regresar a lo que estaba. Un joven, va de 30, casi. Hay una teoría de que te conviene más infartarte, digamos, poco a poco, ya grande, por el fenómeno de que se van formando ramificaciones entre la arteria principal coronaria y las colaterales, y que eso no lo hace el paciente infartado joven relativamente, y que por eso le va peor al joven. Uno diría, bueno, el joven pues está entero, no le falla más que el corazón, y ese le va a ir mejor. Y el paciente de 80 o 70 años que se infarta, resulta que sobrevive más a los infartos. ¿Hay algo de eso? Sí, claro, sí. Normalmente cuando uno va creciendo y se va deteniendo la progresión rápida de la aterosclerosis, se van tapando las arterias y nuestro cuerpo tiene este fenómeno de formar nuevas arterias, y conforme vamos haciéndonos más viejos y no nos infartamos, se van haciendo conexiones, circulación colateral, que ayuda a, digamos, que lleve sangre a las arterias que están tapadas. Y sí, efectivamente, me han tocado algunos pacientes que llegan también 40, 50 años y que les va mucho peor, inclusive fallecen porque solamente tienen una arteria del corazón, las demás estaban bien, pero dio la casualidad que era la arteria más importante del corazón y que se tapó súbitamente y no hubo manera de rescatarlo. En cambio, un paciente que está más grande, obviamente puede tener un poquito más de tiempo para llegar, porque a lo mejor los síntomas no son tan abruptos como un paciente joven que no tiene ninguna arteria del corazón y de repente una arteria, sobre todo grande, se tapa. Doctor, estamos hablando con el doctor Ficker, médico cardiólogo. ¿Cómo es un paciente infartado, doctor? Bueno, complicado, por supuesto. Sí, ¿verdad? Normalmente es un paciente que llega con mucho dolor, ¿sí? Que llega con angustiado, que llega sudoroso y que está muy inquieto. Eso es una característica muy como que están inquietos, no encuentran su lugar. Si llegan conscientes, porque también hay algunas ocasiones que llegan, que pierden el conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es un cuadro clínico bastante aparatoso, y ya los que lo hemos visto varias veces, no lo confundimos algunas veces con otros. Por ejemplo, que llegan muchos pacientes con gastritis y se espantan y van al hospital. Y es muy diferente, usted bien sabe, un dolor de una gastritis a un infarto. Es un cuadro mucho más aparatoso. ¿Por qué ustedes como cardiólogos, a los pacientes infartados, cuando les va bien, se quedan con ellos, por supuesto, porque les está yendo perfectamente en la unidad coronaria, pero hay un subgrupo de esos pacientes en que ustedes dicen, este paciente va para terapia intensiva? ¿Cuáles son esos pacientes que dices tú, lo tengo aquí en la unidad coronaria, que somos vecinos, ¿verdad? Estamos hablando de 5 metros, 10 metros, la vecindad la distancia entre unidad coronaria y terapia intensiva. Pero ese pabellón, digamos, de sanitario, y a veces un pabellón que hablamos entre unidad coronaria y la terapia intensiva, híjole, mano, pues pasan muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como malas para los pacientes, porque va la vida del paciente, ¿no?
¿cuándo decides tú, desde el punto de vista médico, por supuesto, decir, este paciente, sácalo de aquí y mándalo a la terapia intensiva? De hecho, todos. Sí, todos los pacientes con infarto tienen que pasar por lo menos un día, sí, en una terapia intensiva. Sí, esta es una enfermedad que, a pesar de que el paciente se vea, vamos a llamarlo entrecomillado, estable, tiene mucho riesgo de tener complicaciones que ponen en peligro su vida. Complicaciones como arritmias, como falla del corazón, que en un piso normal no tendría la atención que tendría una terapia intensiva o de cuidados coronarios. Ahí en las terapias intensivas, unidad de cuidados coronarios, están conectados a monitores que tienen alarmas que en cualquier ritmo anormal o cualquier baja de la presión o de la frecuencia avisan. Y en las terapias intensivas, en los cuidados coronarios, hay las enfermeras y los médicos que están todo el día y toda la noche para atender esas urgencias, ¿no? Entonces, yo diría que todos los pacientes infartados, por lo menos las primeras 24 horas, pueden ser más, ¿sí? Tienen que estar en una terapia intensiva. Ahora, los pacientes que pasan ese tiempo de 24 horas y siguen con arritmias, siguen con complicaciones como falta de aire, insuficiencia del corazón, tienen que seguir ahí para ver si hay necesidad de hacer otro procedimiento aparte de la angioplastía para tratar de salvarle la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que la terapia intensiva es una parte fundamental del tratamiento de los infartos y que prácticamente tienen que estar todos. Hay unos, a lo mejor sería una excepción, los pacientes que ya se infartaron, que están estables después de 1 o 2 días, ya no tiene mucho sentido estar en la terapia intensiva, pero prácticamente todos los pacientes que llegan en la etapa aguda del infarto tienen que estar cuidados, muy bien vigilados en las terapias intensivas. Ahorita que dijiste las arritmias, me miro a la mente un médico cardiólogo que era de los primeros que empezaban allá en el Centro Médico de la Raza a trabajar en la terapia intensiva nocturna, por supuesto. Y tenía el mal hábito y la malicia, no sé, el sadismo, diría yo, de profesional. Era un cardiólogo muy hijo de la patada, porque ponía a los residentes, a los pacientes infartados, entonces al residente que se portaba mal, haragán, flojo o grosero, o no sé, según sus criterios muy particulares de este cardiólogo, lo ponía toda la noche, le decía, te vas a quedar pegado aquí a este monitor y me vas a decir cuántas extrasístoles o latidos anormales tuvo durante toda la noche. Y ahí está el pobrecito del doctor, del residente, viendo el monitor como un televisor toda la noche. Y nosotros decíamos, ¿por qué estás aquí? Es que el doctor me ordenó específicamente que vigilara este monitor y contara las extrasístoles y anotara la hora y el momento en que se presentara y qué tipo de latidos anormales tenía. Le digo, hijo de su madre, imagínate pasarte toda la noche así. Sí. Pero era sádico este doctor. Es difícil la cardiología, el entrenamiento. Sí, sobre todo por el tiempo que se tiene que se lleva. Pues son los 7 años de la carrera, 6 años en algunas escuelas. Posteriormente uno acaba la carrera de médico general, después uno se va a hacer medicina interna, algunos hacen 4 años de medicina interna, yo solamente hice 2 años, después me derivé a cardiología, que son otros 3 años, y posteriormente hice la subespecialidad de cardiología intervencionista, que son otros 2 años. Y sí, el tiempo que uno tiene que estar ahí en los hospitales, eso que decía, eso de broma, pero eso es cierto. Cuando uno rota. También te estuvieron así contando. Sí. No me digas. En las residencias. O sea, ya lo traen en el ADN ustedes. Sí. Exactamente. No sabía, yo pensé que era un accidente. Los ponen a contar. A lo mejor no tanto a contar, pero por ejemplo, los pacientes graves en la unidad coronaria se les ponen unos catéteres, los catéteres de Swan-Ganz, donde se está uno midiendo las funciones del corazón, la función del corazón, las funciones del pulmón. Y nos ponían cada hora a hacer talleres sobre esos catéteres, ¿verdad? Entonces, pues era prácticamente estar en vela, ¿verdad? Cuando uno estaba en la terapia en la coronaria. Por eso sirve mucho para que uno aprenda a ver todas las nimiedades que tiene el corazón y uno fijarse que a lo mejor lo que alguien no miraría como grave, si este paciente, este doctor que vio muchas arritmias, eso es peligroso. Estar haciendo muchos latidos irregulares, eso nos pone en alerta a ver qué está sucediendo porque eso no es normal. Pero sí es eso en broma, pero sí, normalmente así nos poníamos. Sí, yo me acuerdo que, bueno, pues se me hace una exageración, ¿no? ¿Qué médicos están ahorita en la 71 trabajando? ¿Los puedes mencionar? Sí, claro, por supuesto. En la 71 está el jefe de hemodinamia, es el doctor Alberto Bassoni, y mis compañeros son el doctor Eric Flores, el doctor Díaz de León, un servidor. En las tardes está el doctor Iván Lenin García, y el doctor
Josué Samarripa, ¿sí? Que son los turnos de la mañana y de la tarde. En las noches está el doctor Edgar Chávez, el doctor Carlos Prieto, el doctor Vázquez, que estuvo con nosotros ahí haciendo su especialidad. Y el fin de semana está la doctora Daniela Salinas y el doctor Luis B. Está cubierto, pues. Cubierto todos los turnos. Esa era la idea de la pregunta. Está cubierto todas las horas, todos los turnos, días festivos, en fin. Hay médico cardiólogo que puede atender un infarto en esta institución. Recuerdo al doctor Lucio Chávez, un saludo para él con sus librotes ahí que llevaba siempre sobre la mano. Era un sabiondo de los libros y siempre subrayando todos los libros de medicina interna y de cardiología y de electrocardiograma. Sigue subrayando. Sigue subrayando. Un saludo a toda esa raza de médicos y colegas. A veces ser cardiólogo es como aspiracional desde el punto de vista, primero ser médico, ¿no? Todas las familias a veces, no todas, pero algunas, queremos tener un médico en la familia, ¿no? Y después, o un sacerdote, ¿no? Pero cardiólogo es como lucidor, ¿no? Como decir, bueno, de todas las especialidades yo quiero ser un cardiólogo pero me llamó la atención que no es fácil ser cardiólogo. Sí, no, sobre todo el tiempo que se lleva sí es bastante, pues ahora estamos hablando de 13, 14 años de estudios totales, ¿verdad? Desde que uno empieza hasta que uno termina. Y luego la parte de invasión o intervencionismo. Sí, son 2 años lo bonito es que uno no acaba nunca, o sea, esos 3 años de preparación no son suficientes, uno tiene que estar constantemente aprendiendo, y específicamente en cardiología intervencionista aparecen técnicas nuevas, aparatos nuevos, que uno tiene que meterse a estudiar cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la cardiología intervencionista que yo aprendí es muy diferente a la que ahorita se hace, ¿no? Entonces, uno tiene que ir corriendo para tratar de conocer todo esto. Ahorita hay residentes aprendiendo. Así es, sí, ahí en el 71 tenemos tanto residencias de cardiología como de cardiología intervencionista. ¿Y los pones a contar? Sí, claro, por supuesto, que cuenten todas las arritmias. Híjole, son sádicos ustedes, de veras, ¿no? Dice, médico que no tiene ojeras no está aprendiendo, ¿verdad? Ese es uno de los lemas de tantos que hay en la terapia intensiva y en todos los departamentos, por supuesto. Un médico que no tiene ojeras y que no baja de peso, ese médico, si está gordito, regordete y no tiene ojeras, ese se la está pasando a todo dar y no hay que hacer algo para que no disfrute tanto la residencia y aprenda, por supuesto, ¿no? Por supuesto, la idea es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué mensaje tú le darías a la gente que nos escucha? Son tan efectivos a veces en esto de destapar arterias. ¿Le recomiendas a la gente infartarse? No, para nada. Para nada, yo le recomendaría modificar su vida. Me refiero a bajar de peso, a hacer ejercicio, a comer bien, a acercarse con un nutriólogo para que nos ayude a controlar, a no llegar a eso. Porque ya una vez que aparecen estas enfermedades, y no nada más es el infarto al corazón, es el infarto al cerebro, sí, que también tiene muchos problemas de discapacidad. Para no llegar a eso, cuando ya uno ya llega a eso, ya es demasiado tarde. Algo pasó y algo se nos va a modificar en nuestra vida. Entonces, lo ideal es empezar desde jóvenes, desde niños, a tratar de modificar nuestros hábitos precisamente para no llegar a eso, ¿eh? Porque eso es lo que se ha visto, que la pandemia, la epidemia de la obesidad ha traído más infartos a más tempranas edades, ¿sí? Obviamente tratar de disminuir el tabaco, sí, para no llegar a estos eventos. Es que a veces se malinterpreta, ¿no? Como hablamos hace unos momentos, se es tan efectivo en este asunto de destapar arterias coronarias que el paciente lo malinterpreta y dice, bueno, pues si ya tengo el tratamiento, pues entonces sigo con mi estilo de vida que me siento bien, es decir, la bebida, el sedentarismo, el tabaquismo, cuando decimos, por cierto, el estrés, ahorita me dice si tiene que ver con los infartos, como que lo subestima, dice, finalmente tengo una póliza que me cubre tantos millones de pesos, ¿no? Pues seguramente va a cubrir los gastos de un infarto y lo malinterpretan en ese sentido, ¿no? Exacto. No va por ahí. Sí, exactamente. Muchas de las veces, no todos, pero muchos, no, me dan un piquetito en la mano, un piquetito en la ingle y se acabó. Y pues no, eso es mucho más complicado, que sí, más peligroso. ¿Dónde te encuentras consultando, no? Mi consultorio está en el Instituto de Ciencia, que está en Avenida Juárez 1822 Oriente, enfrente del Estadio Revolución. Ahí estamos en el 3er piso. ¿Cuál es el tiempo récord de tratamiento de un infarto? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. De llegada al hospital de urgencias a que están en sala de Moina. ¿Y hace 15 años? No, 2 días.
Sí, nos vamos con eso. 20 minutos para tratar un infarto, pero no malinterprete las cosas. No hay que modificar ciertas áreas de su forma de vivir después de un infarto, porque nos cambia la vida, es una segunda oportunidad que uno debe de aprovechar. Gracias al doctor Guillermo Piquer, saludos a tu papá, a tu mamá, la doctora Lacayo, por supuesto, y a todos los cardiólogos de nuestra región y médicos intervencionistas. Gracias a usted, sobre todo, por acompañarnos en estos temas que a nosotros nos apasionan, que es la unidad coronaria, la terapia intensiva. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.